Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hacer algunas recomendaciones de libros de análisis matemático que al menos a mí me han parecido particularmente útiles. Voy a comenzar con uno que me resulta interesante porque cita la construcción del número real de Bertrand Russell. Y a veces uno escucha o lee por ahí que mucho de lo que hizo Russell, por ejemplo, en The Principles of Mathematics o en Principia Matemática, tiene nulo impacto sobre las matemáticas vivas, sobre las matemáticas reales, como si las matemáticas que aparecen en Principia Matemática no fuesen matemáticas. ¿Quién sabe qué crea estas personas que son esas matemáticas que aparecen en Principia Matemática? Entonces, este libro de análisis que voy a recomendar en primer lugar es un curso de análisis, aquí lo pongo, un curso de análisis, ya le falta esto, un curso de análisis de E.G. Phillips, un curso de análisis de E.G. Phillips. Vamos a poner aquí, horrorosamente tiene mi nombre ahí, pero bueno, un curso de análisis de E.G. Phillips. Y ciertamente menciona a Bertrand Russell directamente. Vamos a poner esa cita directa a Bertrand Russell, citando y recomendando algunos de sus libros. En este caso, el libro que va a citar y recomendar es Introducción a la Filosofía Matemática. Un libro que yo creo que todos podemos disfrutar, todos podemos leer. Y lo interesante aquí de este libro es que va a comenzar siguiendo realmente va a seguir a Bertrand Russell, su The Principles of Mathematics. Va a comenzar, bueno, aquí está la cita a Bertrand Russell, sobre todo cuando habla del número irracional. Aquí lo menciona y está, miren, Bertrand Russell va a dar la construcción que hace Bertrand Russell del número irracional, que es una modificación de la construcción que utilizó Richard Dedekind para introducir los números irracionales, perdón. A veces voy a cometer ese error de confundir los racionales con los irracionales. Ya la memoria no me da. Pero bueno, este librito de análisis va a citar a Bertrand Russell en eso y en, bueno, prácticamente todo lo demás. La definición que da de número. Aquí está la definición que da de número. Aquí la definición de número. La definición que da de número es precisamente la definición que da Bertrand Russell. Aquí está, miren, esta. El número, lo voy a leer, nos dice, el número es una clase, o más bien, el número de una clase es el conjunto de todas aquellas clases que son similares a esta. Es decir, el número 3 es el conjunto, bueno, es una clase que tiene por miembros todos los conjuntos que tienen 3 números, o 3 objetos, más que 3 números, 3 objetos. Esa es la definición que da Bertrand Russell en su The Principles of Mathematics y en otros artículos previos a The Principles of Mathematics, lo que podríamos llamar sus artículos preparatorios. Por eso esto me pareció muy interesante este texto, porque después de leer a Bertrand Russell uno se puede venir este libro de análisis y descubrir que Principia Matemática, los 3 volúmenes de Principia Matemática, son una suerte de tratado riguroso, o todo lo riguroso que se podía hacer a principios de siglo, un tratado súper riguroso de análisis matemático, donde pretende fundar el análisis matemático en la lógica. Ese es el programa del logicismo, reducir las matemáticas a la lógica. Y lo que hay que reducir de las matemáticas, lo más precioso, lo más interesante de las matemáticas, pues es el análisis matemático. ¿Y qué o cómo se funda el análisis matemático? Bueno, en este librito, E.G. Phillips nos va a decir algo que no nos dicen o no nos suelen decir en los libros de análisis, o al menos no en los que yo conozco, que conozco muy pocos. Pero no suelen decirnos lo que voy a leer a continuación. Nos dice capítulo 1, número, introducción. Aquí miren, en esta parte. Quizás se alcance a leer, Dice lo siguiente: el fundamento sobre el cual la estructura completa de la materia denominada análisis matemático se fundamenta en la teoría de los números reales. El análisis matemático
Esto parece una obviedad, pero quizá no lo sea tanto. El análisis matemático se fundamenta en la teoría de los números reales. Es ahí donde entra la utilidad de Bertrand Russell, porque a final de cuentas, sea de Principles of Mathematics, pero más aún Principia Matemática, en esos libros lo que tenemos es una teoría de los números reales. Y por supuesto, una teoría de las relaciones. Recordemos que la idea de relación es fundamental en el ataque que monta Bertrand Russell contra Leibniz, contra la idea de que toda proposición se puede reducir a la forma sujeto-predicado, es decir, a una relación que hoy día se conoce como unaria. En el caso de Bertrand Russell, él va a defender las relaciones n-arias, es decir, las relaciones entre muchos objetos. Las relaciones unarias son de un objeto con sus propiedades. Bien, entonces, aquí en este libro, algo que casi no se hace nuevamente, es después de la definición de número, nos va a definir las relaciones. Y lo que son las relaciones seriales las va a definir exactamente igual a como las define Bertrand Russell en su libro The Principles of Mathematics, con estos tres condiciones: asimetría, transitividad y conectividad. Una relación que es transitiva, conexa y asimétrica se conoce como relación serial. Y luego va a definir lo que es el orden, la cardinalidad y el número ordinal, las operaciones con las clases. Llegamos finalmente, como diría Wittgenstein en el Tractatus, y así llegamos a los números reales. Va a definir los números reales, positivos y negativos, números irracionales, que es lo importante, definir los números irracionales. Realmente a veces se pueden dar muchas propiedades de los números reales con ayuda de cierto tipo de ecuaciones en diferencias o con problemas de mecánica o con varias cosas. Nos podemos hacer una idea de lo que es un punto de acumulación, de lo que es un límite, de lo que es la famosa completación de Alexandrov, cuando al conjunto de los números reales le añadimos los símbolos de infinito, positivo y negativo y damos las reglas para operar con ellos. Con todo eso estamos construyendo conceptos que parecen muy avanzados, pero que se pueden exponer a niveles elementales. Bueno, este curso de Phillips, como muchos de los cursos de análisis, va a incluir también pues la teoría de las series de Fourier. Lo interesante de las series de Fourier, aquí viene, bueno, puede uno ver el índice. Les muestro el índice. Número, cotas, límites, cálculo diferencial, series, inecuaciones, cálculo integral, bueno, hasta integrales dobles, triples. ¿Cuál es el nivel de rigor de este libro? Realmente sí tiene cierto nivel de complejidad. Sí, en ecuaciones va a presentar demostraciones interesantes. El teorema de Rollet. Me gusta la demostración que hace del teorema de Rollet, este libro. Bien, vamos al siguiente. Es un poco más elemental y realmente no tiene nada que pueda, digámoslo así, llamar mi atención como aquel que mencionaba Bertrand Russell, y eso siempre me llamará la atención porque en alguna ocasión he escuchado gente que dice que lo que hace Bertrand Russell en The Principles of Mathematics o Principio de Matemática no tiene ninguna relación con la matemática. Esto ya lo mencioné al principio, pero lo reitero porque eso es lo que me generó interés en el libro previo. Ahora, este es un libro más elemental, análisis matemático de Quadling, de la editorial Oxford, análisis matemático de Quadling. Este libro tiene un nivel un tanto inferior al anterior, pero muy poco, casi no se nota la diferencia. Este va a centrarse en la aritmetización del análisis. Va a mostrarnos el uso de los épsilons y delta, aunque, bueno, es algo que a mí siempre me parece interesante. Algunos creen que cierto tipo de continuidad es difícil de introducir, por ejemplo, la continuidad uniforme. Una función se dice que es uniformemente continua cuando su módulo de continuidad, el delta, solamente depende del épsilon y no del punto. Generalmente, la continuidad puntual o continuidad que depende de un punto es un módulo de continuidad o delta que depende tanto del épsilon, que es el orden de aproximación, como del punto al que nos estamos aproximando.
cuando eliminamos el punto del módulo de continuidad, tenemos una continuidad uniforme a lo largo de un intervalo. Eso es más o menos la diferencia entre una continuidad puntual, continuidad uniforme, convergencia puntual, convergencia uniforme, de series, en el caso que sean series, en el caso que sean funciones, en el caso de presente continuidad, etcétera. Allí siempre el módulo de continuidad dependerá del punto. Yo no sé por qué se les hace a algunos un concepto avanzado, el que el delta ya no dependa del punto, sino que solamente del epsilon, y que a eso le llamemos continuidad uniforme, convergencia uniforme, etcétera. Bien, este libro nos lo dice su autor, lo dice, este es un libro acerca de epsilon, escrito para especialistas matemáticos que están en su último año o 2 antes de meterse en los cursos universitarios. Entonces es un libro no tan complicado. Nos va a enseñar cálculo diferencial, nos va a enseñar continuidad, funciones y límites, y no va a entrar en esos conceptos que les acabo de mencionar, aunque sí va a hablar de sucesión, y como integral, por algún motivo, va a presentar el concepto de integral de Cauchy. El concepto de integral de Cauchy se puede presentar a un nivel muy elemental, porque la clase de funciones a las que se aplica son el tipo de funciones que se pueden aproximar mediante ciertas sucesiones. Bueno, poner más énfasis en esto sería pues ya embarcarnos en lo que es el curso de análisis. Y aquí nada más quiero presentar este libro es bonito de leer, aunque no esperemos demasiado de él, en caso de que decidan leerlo. Pero es un buen libro, de todos modos. Casi todos los libros de análisis son muy interesantes porque, sobre todo cuando nos ponemos a inventarnos imágenes de esos conceptos que nos están dando, por ejemplo, punto de acumulación, nos podemos imaginar a alguien que corre hacia el punto de acumulación o inventarnos como las paradojas de Zenón, alguien que va corriendo, generamos o construimos una secuencia que se aproxime, digamos, a cero, se aproxima esa secuencia a cero y nos imaginamos que podemos poner los puntos que se aproximan al cero, los podemos distribuir sobre la recta, y imaginarnos que alguien va corriendo sobre ellos, dando saltitos. Entonces nos podemos imaginar que se aproxima a este punto. Y diremos que es una aproximación densa o que el punto de acumulación se llama acumulación porque hay densidad alrededor de él. Es decir, en cualquier entorno infinitesimal existen infinitos puntos que se aproximan a este. Y lo más interesante es que podemos aproximarnos todo lo que queramos hasta el límite sin llegar al límite. Podemos hacer una aproximación arbitraria, infinitamente cerca, o todo lo cerca que queramos, y nunca alcanzarlo. Eso siempre se me ha hecho muy difícil de comprender. Bueno, es que yo no tengo esa capacidad abstracta. Les recomiendo ahora este otro, que este es un poco más avanzado que los anteriores, aunque tiene el nombre contrario a los anteriores. Este se titula Análisis Real Elemental de Eggleston. Este sí es un poco más complicado e incluye convergencia uniforme, la integral de Riemann, la integral de Riemann-Stieltjes, que son temas que son muy importantes. La integral de Riemann-Stieltjes, la primera generalización en el análisis por encima de la integral de Riemann. Va a traer también acá series dobles, el teorema de Bolzano-Weierstrass, el teorema de Heine-Borel. Bueno, funciones monotónicas, teoremas del valor medio para derivadas. Es un libro muy interesante de leer. También va a traer series de Fourier como ejemplos de ciertos conceptos de convergencia. No un capítulo, digamos así, dedicado a las series de Fourier, sino más bien va a utilizar ciertas series de Fourier como ejemplos de algunos de los conceptos. De todos modos, las series de Fourier llevaron a Cantor a diseñar su teoría de conjuntos. Ahora voy a unos libros que son un poco más avanzados. Eggleston todavía es elemental, como dice su título, pero de todos modos hay algo en el análisis que nos hace sentirnos sobrecogidos cuando lo vemos. Todas esas búsquedas de cotas, lo que es la aritmetización de Weierstrass, cuando ya dejamos atrás toda la imaginación que ponía hace un momento, la imaginación de Zenón o la imaginación de los como Euler, que trabajaban el cálculo sin rigor. Rigor es hacer
explícitas todas las hipótesis. Eso es rigor, lo repito siempre, para que no sea un concepto en el aire. Rigor es simplemente hacer explícitas todas las hipótesis. Voy a poner 2 libros que estos sí son más avanzados. Este es uno que generalmente la gente espera que coloque aquí cuando hago mis recomendaciones libros muy conocidos. Supongo que muchos esperan que hable del libro de Apóstol. No, a veces lo que quiero es poner libros que sean menos conocidos que esos. El Apóstol, pues todo el mundo se los recomienda. Esa es una recomendación canónica en los cursos de análisis. ¿Para qué seguirlo recomendando y decir, oh, es maravilloso, cuando en realidad uno no cree que sea maravilloso? Al menos yo no lo creo. Muchos lo creerán, está bien. Se pueden discutir las razones, pero a final de cuentas, si uno encuentra interesante un libro, bueno, pues hay que leerlo y leerlo. Yo sé que muchos lo esperan, no se alcanza a ver el título porque está muy borrado. Este es un libro que yo creo que dije, desde el momento en que digo, yo creo que muchos lo esperan, yo creo que se alcanza a ver aquí, Los elementos del análisis real, de un señor que se apellida, ahí sí se alcanza a ver, Bartlett, Robert G. Bartlett. Los elementos del análisis real, de Robert G. Bartlett. Todos esperan este libro. Que se los recomienden, se los voy a recomendar. Hay que caer a veces en la tentación de recomendar cosas que todo el mundo conoce y que todo el mundo espera. El análisis, los elementos del análisis real de Robert G. Bartlett. ¿Qué puedo decir? Excepto que veo que mucha gente lo busca. No es precisamente un libro que tenga algo de particular. Lo que tiene de particular es que alguien en algún lado, en algún momento, lo promovió mucho y se volvió un libro canónico en las escuelas. Todo el mundo lo recomienda, no sabe bien por qué. Quizá por sus grandes dotes pedagógicas que uno no encuentra por ningún lado, pero bueno, quizá sea por eso, quizá sea por la mera costumbre de recomendar este libro, simplemente porque la gente lo espera. Algunas extrañas virtudes han de encontrar en él, yo no le encuentro muchas, pero ¿quién soy yo para oponerme a la tradición? Simplemente es un libro que todo el mundo espera. Trata el álgebra de conjuntos, podemos ver el índice, series infinitas, convergencia, funciones continuas, integración, pues va a introducir la integral de Riemann-Stieltjes, la topología de los espacios cartesianos, series infinitas. ¿Por qué poner las series después de la integración? Eso es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué poner las series después del proceso de integración? Si no somos muy abstractos, podemos definir las integrales con ayuda de las series, de las sucesiones. Las integrales son sumas a las que ponemos un límite cuando el número de términos de la suma se hace infinito, o bien cuando suponemos que densificamos que hacemos muy pequeñita la diferencia entre 2 puntos. Por supuesto podemos hacer la diferencia tan pequeñita como querramos, porque entre 2 puntos siempre vamos a encontrar otro, entre 2 números reales siempre hay otro, y por pequeñita que hagamos la distancia siempre la podemos hacer más pequeñita. ¿No es maravilloso eso? Bien, el de Bartlett, ahí está, ¿para qué hablar más de él? Y finalmente uno que sí se me hace muy avanzado, análisis real y complejo de Hewitt y Stromberg. Este libro de Hewitt y Stromberg, los autores lo dicen en el otro libro que tienen este autor, Hewitt, un libro que ya recomendé, un libro sobre análisis armónico abstracto. Que según ellos, según este autor, este libro lo escribió entre la escritura del primer tomo de su análisis armónico abstracto y el segundo tomo de esa misma obra. Va en medio, y nos dicen que contiene los prerequisitos para leer aquellos 2 tomos, en donde ya se habla de grupos topológicos y todo lo demás. Aquí va a hablar de espacios de Hilbert, aquí va a hablar de espacios LP, de espacios, bueno, los espacios que uno espera que hable, espacios de Sobolev, espacios de distribuciones y teoría de la medida, sobre todo teoría de la medida. Va a hablar mucho de eso. Y por supuesto, de series de Fourier como prolegómenos al análisis abstracto. Podemos ver el índice. El índice no es muy explícito en muchos temas. Como les digo, muchos temas quedan dispersos por ahí. Y es un libro que sí requiere tiempo para ser leído.
Y sí diré que se apega muy bien a ese estilo de razonamiento que Lakatos llamaba autoritario. Aquí está sin la cubierta, Real and Abstract Analysis. Aquí está sin la cubierta para que lo vean. Que a veces lo quieren ver, ¿no? Sin cubierta. Ahí está. Análisis real y abstracto. Bueno, la cubierta se la volvemos a poner para que no se llene de polvo. Bien. Nos vemos en la siguiente. Gracias.